hacen reaccionar 200 gramos de clorato de potasio con 150 gramos de ácido sulfúrico. Calcular, inciso A, la masa de la sustancia que queda en exceso e identificar el reactivo límite. Inciso B, la cantidad máxima de sulfato ácido de potasio que se ha producido. Inciso C, el número de moles de dióxido de cloro que se forma. Inciso D, el volumen de oxígeno que se recoge en condiciones normales. Como siempre, el primer punto vamos a tener que formular los compuestos en este tipo de problemas. El primer paso es siempre formular la reacción química. Nos dice que existe clorato de potasio. El cloro está con 5 más. Esto reacciona con lo que es ácido sulfúrico y producen, nos dice que producen la cantidad máxima de sulfato ácido de potasio. Entonces eso debe ser un producto. El sulfato ácido de potasio es este compuesto. También nos habla del dióxido de cloro y también nos habla de volumen de oxígeno producido en condiciones normales. Ya, entonces esos compuestos serían los que forman la reacción química. Como siempre nos pide igualar, pero nosotros tenemos que igualar la reacción química para poder eh, resolver las incógnitas que nos están pidiendo. Lo voy a hacer en este lado izquierdo y como ya les había dicho, mi método de igualación favorito es el método redox, del cual voy a igualar aquellos elementos que están cambiando de valencia. El cloro está aquí con 4 más, el oxígeno está con 2 menos y aquí está con 0. Entonces, sencillo, el cloro está pasando de 5 más a cloro 4 más. Están igualados, pero la diferencia de valencias me indica que debo aumentar un electrón, es decir, esa diferencia que existe entre los dos números al lado que mayor valencia tenga. Luego, ¿qué más está cambiando de valencia? Está cambiando el oxígeno. El oxígeno en el lado de los productos está con, es oxígeno gas y está con valencia 0. Aquí en el lado de los reactivos está con una valencia de 2 menos y debo aumentar un 2 para que se me iguale. La suma de valencia de esto va a ser 4 menos y sigue siendo 0. Entre un número negativo y un número y el 0, ¿cuál es mayor? Es el 0, obviamente. La diferencia entre 0 y menos 4 son 4 electrones. Entonces yo ya tendría mis semireacciones. Lo único que me concierne es intercambiar coeficientes, es decir, el 4 sube y el 1 baja, y multiplicar los mismos. 4 por 1, 4 electrones, 4 cloros 5 más, 1 por 2 más 2 oxígeno 2 menos. Esto produce 4 cloros con valencia 4 más 1 oxígeno gas más 4 electrones, más 1 por 4, 4 electrones. Términos iguales en lados opuestos en una ecuación se elimina. Ahora reemplazo los coeficientes que me han salido en la ecuación general. Mucho ojo con el oxígeno, ya que este oxígeno que estamos utilizando no es un oxígeno específico. Es decir, no creo que le tenga que aumentar aquí un 2, porque aquí son 4 oxígenos y yo solo tenía 2. ¿Lo ve? Entonces tenemos que reemplazar primero los otros coeficientes y en función de lo que me falte voy a anotar este coeficiente. Ya no lo anoto directamente. Primeramente, aquí tengo 4 potasios. 4 por 1, tengo 4 potasios. Aquí tengo solo 1, entonces le aumento un 4 y ya está igualado. ¿Qué más? Los cloros ya están igualados. El azufre. Aquí yo tengo 4 por 1, 4 azufres. Aquí me falta un 4 para que esté igualado. Ahora,
si ustedes le aumentaban hace rato un 1 o un 2 o al cualquier otro número, de repente iban a cometer un error. No se iba a igualar su reacción química. Ahora verificamos mediante los oxígenos que se esté igualando, pero creo que me falta agua, ¿ya? Em, Creo que en el lado de los productos me falta agua, así que voy a añadirlo en esta parte. A ver, aquí tengo 4 por 1, 4 hidrógenos. Aquí tengo 4 por 2, 8 hidrógenos. Me faltarían 4 hidrógenos para igualar. Entonces, yo aquí le aumento 2 moléculas de agua. Y reviso si los oxígenos se están completando o no. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. 4 por 2, 8. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Entonces vemos si se ha igualado o no. Este 16 con este 16 se elimina. Este 12 se va a eliminar con 8, 10, 12. Entonces sí hemos igualado la reacción química. Ya, entonces lo que nos quedaría sería proceder a calcular lo que se nos está pidiendo eh, en función de los datos que se tienen. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo dos datos. Tengo un dato de esto que son 200 gramos y tengo un dato de esto que son 150 gramos. Como bien saben, en este tipo de problemas en el que tengo dos datos de entrada, es decir, dos masas o datos para calcular masas de dos compuestos, necesito realizar lo que se denomina como método de reactivo límite y reactivo en exceso. Ya, entonces yo anoto aquí mis dos cantidades. Va a ser la masa del clorato de potasio es igual a 200 gramos de clorato de potasio. Y aquí al lado voy a anotar la masa del ácido sulfúrico es igual a 150 gramos de ácido sulfúrico. Ojo que si nos dieran pureza tendría que ser afectar, ¿no? Ya, entonces empiezo a calcular. La masa reaccionante del clorato de potasio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso molecular del clorato de potasio por su coeficiente estequiométrico dividido entre el peso molecular del otro compuesto, es decir, del ácido sulfúrico, también por su coeficiente estequiométrico. Todo esto multiplicando por la masa del ácido sulfúrico. Ya esto nos va a dar un valor y va a estar seguramente en gramos. Luego, el segundo punto va a ser la masa del ácido, la masa reaccionante del ácido sulfúrico. Esto es igual a ¿qué? Al peso molecular del ácido sulfúrico por 4 dividido entre el peso molecular del clorato de potasio por 4 también. Todo esto multiplicando por la masa del clorato de potasio. Reemplazando datos me va a salir un determinado resultado y voy a poder determinar quién es mi reactivo límite y quién mi reactivo en exceso. Ya, para lo cual, si ustedes calculan y reemplazan los valores, vamos a tener que un momento, yo también estoy calculando. En la primera masa nos sale 187.6 aproximadamente
y en la otra nos sale aproximadamente 160 gramos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Si mi clorato de potasio va a ser el reactivo límite, yo voy a necesitar 160 gramos del ácido sulfúrico. ¿Tengo esa cantidad? No, no tengo. ¿Por qué? Porque solo tengo 150 y necesito 160. ¿Ya? Entonces no tengo esa cantidad, por lo tanto no puede ser mi reactivo límite. El segundo, si el ácido sulfúrico va a ser mi reactivo límite, yo necesito esta cantidad de clorato de potasio. ¿Tengo esta cantidad? Sí tengo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo 187,6 gramos y yo tengo 200 gramos. Entonces este va a ser mi reactivo límite. El reactivo límite es el ácido sulfúrico. Su masa limitante va a ser 150 gramos de ácido sulfúrico y el reactivo en exceso. Creo que el primer inciso nos pedía eso. Aquí lo voy a anotar. Inciso A, reactivo en exceso va a ser el clorato de potasio y la masa en exceso va a ser la masa inicial, es decir, sus 200 gramos, menos la masa reaccionante. Y la masa reaccionante es este dato que ustedes han calculado en esta parte. Va a ser 187,6 y la diferencia va a ser 12,4 gramos de clorato de potasio en exceso. Ya, entonces con eso ya habríamos determinado el tema del reactivo límite, reactivo en exceso, y con eso nosotros ya vamos a poder hallar todo, porque en función del reactivo límite se hace todo, ¿no? Ahora, en el inciso B, ¿qué es lo que me pide? La masa solo me dice la cantidad máxima, entonces yo puedo entender qué es la masa o el número de moles. Yo lo voy a tomar como masa. Ya, entonces la masa del sulfato ácido de potasio, ¿cuánto va a ser? Primeramente esto va a ser igual a su peso molecular del sulfato ácido de potasio por su coeficiente estequiométrico dividido entre el peso molecular del reactivo límite, es decir, del ácido sulfúrico multiplicado por su coeficiente. Todo esto multiplicado por la masa limitante. Ya, en aquí aparece un término que siempre lo deberíamos utilizar, por el rendimiento dividido entre el 100%. El rendimiento siempre anda pegado a la masa del reactivo, es decir, ¿cuándo aparece el rendimiento? Cuando ustedes quieren calcular una masa de este lado, es decir, de los productos, partiendo de una masa de los reactivos. O viceversa, cuando ustedes quieren calcular una masa de reactivo en función de la masa de algún producto. Ya, en ese caso entra el rendimiento. ¿Y en qué parte va a estar el rendimiento? El rendimiento va a estar siempre al lado de la masa del reactivo. Ya, eso es básico. Algunos términos se van a simplificar. Ahora me están indicando que el rendimiento va a ser, o mejor dicho, me están pidiendo la cantidad máxima de sulfato ácido que se puede producir. ¿Cuándo se va a dar la cantidad máxima? Cuando el rendimiento sea 100%. En algunos problemas no consideran el rendimiento, pero no quiere decir que no se tenga, sino se asume que es el 100%. En este caso me especifica, me dicen la cantidad máxima. ¿Cuándo se va a dar la cantidad máxima? Cuando el rendimiento sea el 100%. El inciso C, ¿qué es lo que me pide? El inciso C me pide el número de moles del cloro, del dióxido de cloro. Ya, entonces, el número de moles del dióxido de cloro va a ser igual a ¿qué? A su coeficiente estequiométrico del dióxido de cloro dividido entre el coeficiente estequiométrico del reactivo límite. Todo esto multiplicado por la masa del reactivo límite, es decir, la masa del ácido sulfúrico, dividido entre el peso molecular del ácido sulfúrico.
Ya en ahí ya van a tener el resultado en número de moles. Y de igual manera, por el rendimiento, dividir entre el 100%. El rendimiento no se les está dando de dato, pero asumen que es el 100% y ya está, van a poder hallar el resultado. Y esto les va a salir en moles de dióxido de cloro. Ya estaría el inciso C. Y por último, el inciso D me pide el volumen de CO2 en condiciones normales. Como ustedes bien saben, el volumen de un gas en condiciones normales es igual a su número de moles por el volumen molar. Y el volumen molar en condiciones normales es igual a ¿qué? Es igual a 22,414 litros sobre mol. Ya entonces de aquí nos faltaría determinar el número de moles de CO2. E igual que para el inciso C, yo determino de la siguiente manera. El número de moles de dióxido de carbono es igual al número de moles mejor dicho, al coeficiente de oxígeno. Perdón. Me están pidiendo el volumen del oxígeno. No hay ni siquiera eh, oxígeno, dióxido de carbono, mejor dicho. Ya. Y ahí está. El número de moles de oxígeno gas es igual a ¿qué? Un mol de oxígeno gas están relacionados a 4 moles de ácido sulfúrico. Y para que se puedan simplificar, el número de moles de ácido sulfúrico es igual a ¿qué? A la masa de ácido sulfúrico sobre lo que es el peso molecular del ácido sulfúrico. Eso es lo que habíamos hecho en este punto, ¿ya? Y eso, ya les había dicho, los coeficientes estequiométricos no son simplemente números, sino tienen sus unidades. Solo por el hecho que se terminan simplificando es que a veces no los anotamos. Entonces, vamos a obtener de esa manera el número de moles del oxígeno gas. Voy a obtener este dato, y voy a poder hallar en litros la cantidad de oxígeno gas que se está produciendo.